Aquí está el video que te quiero mostrar de la cultura incel a propósito de lo que pasó recientemente en la Ciudad de México. Hola Meli, bienvenida. Incel no es ningún chiste, es una realidad que cobra la vida de la cultura incel no es ningún chiste, es una realidad que cobra la vida de personas como la del joven agredido en CCH Sur. Un violento ataque en el plantel de la UNAM realizado por un joven de 19 años terminó con la vida de una estudiante de 16 años. ¿Qué tiene que ver la cultura incel con todo esto? El atacante formaba parte de ella. La cultura incel es una subcultura en línea que radicaliza a hombres jóvenes, quienes al sentirse incapaces de establecer relaciones con mujeres, desarrollan un resentimiento hacia ellas y hacia otros hombres que sí logran tener relaciones. Este grupo les culpa de sus frustraciones sexuales y de no poder acceder al intercambio sexual que creen merecer. Horas antes del ataque, Ashton había dejado pistas de sus intenciones y sus ideas en internet. En foros de la comunidad incel expresó su profundo resentimiento y odio hacia las mujeres. Manifestó su deseo de retribuir el rechazo que vivía y su objetivo de cometer un acto lo suficientemente grave como para hacer noticia. Se describía como un joven atrapado en la soledad y el resentimiento. Y a ver, lo cierto es que la soledad es una crisis de salud pública global, que de acuerdo con la OMS es agravada por el entorno digital y las redes sociales. Sin embargo, lo que ocurre con las juventudes masculinas radicalizadas por discursos incels es realmente preocupante y un asunto que el Estado y la sociedad debemos atender. Estos hombres jóvenes experimentan una crisis existencial. Y es que mientras el patriarcado les prometió privilegios por ser hombres, el capitalismo les dijo que su valor dependía del éxito económico y sexual. Pero su incapacidad para cumplir con estos mandatos les genera un sentimiento de fracaso y exclusión. El mismo patriarcado les impone una idea de autosuficiencia emocional, reprimiendo así su vulnerabilidad e identificándose con emociones consideradas masculinas como la ira o el enojo. Es en este vacío de apoyo y acompañamiento emocional donde la soledad es aprovechada por pseudo-coachings de masculinidad, que utilizan un lenguaje motivacional y la idea de una comunidad para vender ideas machistas y seguir alimentando el enojo de los jóvenes. Sus discursos se basan en la victimización colectiva de los hombres, presentándolos como oprimidos por una agenda progresista. El auge de discursos misóginos en internet le ofrecen a jóvenes como Ashton una explicación simplista de su malestar. Culpar a los movimientos que critican a la masculinidad tradicional de ser los responsables de su soledad y su frustración. Nos toca preguntarnos, ¿cómo el Estado va a responder a esta situación? ¿Qué papel juegan las escuelas y la sociedad civil? La construcción de espacios entre pares que puedan cuestionar los modelos tan encarcelados de la masculinidad resulta vital en este momento si queremos construir comunidades que cuiden en lugar de dañar. Y vemos una mujer joven, una mujer de las nuevas generaciones que están visibilizando todo esto. Así que ahí está para reflexionar. Hay un artículo que me encontré hace ratito de la BBC que te quiero compartir aquí. Me lo reenvié aquí a mí. Tengo un chat conmigo misma. Ustedes no tienen un chat. Ustedes ya me restringieron el live. ¿Por qué son así los de TikTok? Ya me restringieron el live, por eso no les va a llegar las notificaciones a las demás personas. Fíjate lo que dice aquí. Dice, este término, hablamos de la cultura incel, es de lo que habla la serie Adolescente, ¿cierto? Justamente, Roma, fíjate, este es el artículo de la BBC hablando precisamente de eso y hacen como referencia y toman como referencia la serie de Adolescents, porque ahí se habla de los incels, ¿no? Involuntary célibes, o sea, involuntariamente célibes, no quieren ser célibes, pero lo son involuntariamente porque ellos le echan la culpa a las mujeres, porque dicen que somos materialistas, que nada más queremos el dinero. Ayer hablábamos de eso, ¿cierto? Dice, sí, yo tengo varios chats conmigo misma de varios temas para tener, claro, un chat conmigo misma. Entonces dice, ¿qué son los incels? El oscuro movimiento que aparece en la aclamada serie Adolescencia. Entonces aquí nos dice, más adelante, déjame le avanzo, aquí está. Dice, este término acuñado en la década de los 90 se refiere a los célibes involuntarios, involuntary celibates, en inglés, o personas que se describen como incapaces de tener una pareja o una vida sexual a pesar de que quieren estar en una relación. Hay algo que se dijo en el video, ya hablaba en el video que te mostré de esta chica, que hablan acerca de la soledad, ¿ok? Y yo quiero hacer una aportación aquí al respecto. No es tanto la soledad, es como lo percibo. El tema es cómo percibo la soledad, porque por ejemplo, cuando estamos en el camino espiritual,
algo muy importante para poder unir nuestra mente a ese algo más grande, nuestro proceso de meditación, nuestro proceso de reflexión, de autoconocimiento, de ir hacia adentro de nosotros mismos. Para eso requerimos soledad. Entonces, de pronto se ha satanizado muchísimo la soledad, se ha convertido a veces en un tabú, en algo como no quiero estar sola, pero necesitamos esos espacios con nosotros mismos para conectar con nosotros, para saber cómo estoy conmigo, si estoy en el lugar correcto, si me siento feliz, si me siento mal, regular mis emociones, comprender lo vivido, integrar lo aprendido, reflexionar, aprender, conocer, leer, meditar. O sea, nuestra vida también tiene que estar con espacios de soledad. Entonces creo que más bien es cómo yo percibo la soledad. Si lo percibo como algo que es malo, que socialmente no es aceptable, por supuesto que una cosa es buscar espacios de soledad y otra cosa es volverme un ermitaño, irme del mundo, como esa película, no sé si la han visto, una película donde este joven rompe con su familia, se va hasta sin dinero, está solo, o sea, se fue en la aventurita. Y él quería estar solo, ¿no? Estaba harto del mundo materialista. Está bien interesante esa película. Entonces, eso es otra cosa, te aislaste, o sea, te autoexcluiste. Una cosa es la autoexclusión, el aislamiento, el volverte un ermitaño, el no socializar. Y otra cosa es que disfrutes también de esos espacios en donde te estás relacionando contigo, en donde estás en este diálogo interno. ¿Cómo está mi diálogo interno? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Cómo estoy decidiendo mi vida? ¿Cuáles son las consecuencias de mis decisiones? ¿Qué quiero cambiar? ¿Con qué ya no estoy a gusto? Pero es hasta que nos tocamos a nosotros mismos a partir de esos silencios que muchas veces van a ser incómodos, claro. Sobre todo las personas que traen ansiedad al respecto. Las personas que piensan que estar solo es lo peor del mundo que te puede pasar y no. No. También estamos lidiando con procesos personales que requerimos tiempo fuera. Entonces, no es tanto que nos excluyamos o nos autoexcluyamos, sino a veces es una necesidad de estar conmigo. Como he estado con todos, como todo se ha tratado de los demás, como me abandoné a mí misma por la complacencia, por querer encajar en lo que los demás esperaban de mí, llegó un momento que te hartas a partir de la conciencia y que quieres cambiar todo, ¿no? Quieres romper todo para volver a empezar y para eso se requiere soledad, ¿no? Solamente quería hacer esa reflexión al respecto, que la parte de la soledad es importante. Es bueno estar solo, no significa que te vuelvas un ermitaño, como acabo de decir, ni que te aísles del mundo. ¿Qué más nos dice? En sus manifiestos en distintos foros de internet, como Reddit o 4chan, los incels culpan abiertamente a las mujeres de su fracaso sexual. Fíjate, culpan a las mujeres como él nos estaba culpando del suicidio en los hombres. Ayer lo dijo, ayer lo analizamos y lo comentamos, que él está diciendo que nosotros somos las culpables porque los hombres se están desviviendo solos. Y eso no es así, tiene que ver con su falta de regulación emocional, con su desconexión, con sus vacíos internos. Hablábamos también del poco trabajo espiritual que tienen algunos hombres, en su mayoría desde esta estructura machista, llevan este trabajo desde un lugar en donde no se están conectando con ellos mismos, ¿no? En donde se pierden a sí mismos, pierden la conexión con la vida espiritual, con el campo de las emociones, y todo su mundo se convierte o en conquistar a la mujer, en el trabajo, en hacer dinero, en tener cosas, en comprarse carros, en tener posesiones, pero se olvidan del alimento interno, se olvidan de alimentar su espíritu. Los incels culpan abiertamente a las mujeres de su fracaso sexual basándose en la premisa de que todas solo están interesadas en el dinero y la apariencia, además de señalarlas como promiscuas y manipuladoras, entre otras generalizaciones. Como lo que dice, hay una parte en la entrevista, no me acuerdo si ya lo vimos ayer o antier o el primer día de que empezamos este análisis, pero él dice que ya hay chavitas que tienen hasta 100 encuentros sexuales siendo adolescentes. Eso se me hace una exageración. No todas las mujeres lo hacen. Algunas mujeres tan hipersexualizadas que por supuesto son consumidoras.
de esa energía masculina. Están atrapadas en esa hipersexualización que les genera como estas necesidades, ¿no? de estar en vínculos sexuales sin la relación también, o sea, sin que solamente es eso. Claro que hay mujeres así, por supuesto, pero no todas. Aquí estamos hablando de que generalizan, que los incels dicen que todas, ¿no? Aunque se conocen documentos que hablan de este tipo de comportamientos desde hace décadas, fue con la llegada de las redes sociales que el mundo de los incels se amplificó y extendió por el planeta. Y en algunos casos sus acciones han llegado a desembocar en violencia. Por ejemplo, en 2021 Jake Davison, quien divulgaba muchas de las ideas de los incels en sus redes sociales, desvivió a 5 personas en el norte de Inglaterra. En 2014, Elliot Rodger, quien es considerado un héroe dentro de algunas de las comunidades incel, desvivió a 6 personas en la localidad de Isla Vista. Rodger, quien grabó un video antes de la desvivida, señalaba como justificación para sus actos que las mujeres no querían acostarse con él. Después, él se desvivió a sí mismo después de cometer los desvivimientos. Y luego vemos la misoginia. Ayer o antier hablábamos de ese concepto. Una cosa es el machismo, otra cosa es la misoginia. Que sea machista no quiere decir que sea misógino. La misoginia habla del odio generalizado. Odio todo lo femenino. Todas las mujeres las odio. Todo lo femenino, hasta lo femenino en los hombres. Porque también hay rasgos femeninos en los hombres. El concepto incel se acuñó hace unos 30 años. Y se popularizó gracias a un sitio web que ofrecía apoyo a personas solitarias que se sentían abandonadas. Y de hecho, el blog se llamaba El Proyecto de Celibato Involuntario de Alana, Alana's Involuntary Celibacy Project. Y en él, la autora animaba a otros jóvenes a compartir sus experiencias sobre la imposibilidad de tener una relación sentimental. Pero esto no es culpa de las mujeres. Y tiene que ver con lo que decíamos ayer, la desconexión emocional, su movimiento de amor interrumpido con la madre, con el femenino de su sistema, que no les permite sociabilizar con las mujeres desde un lugar también de igualdad, sino más bien lo hacen desde este lugar confuso, desde su dolor, desde estos discursos que los lleva también a sabotear sus propios encuentros. El por qué no tienen herramientas para ser sociales, no tienen herramientas psicológicas, no tienen herramientas también para poder interactuar de forma sana con las mujeres y con todo el colectivo en general. Con el paso de los años, las creencias incel cambiaron. Actualmente se pueden ver foros llenos de mensajes de autocompasión, pero otros están dominados por mensajes de agravio. Los hombres que participan en ellos, especialmente en las plataformas Reddit y 4chan, entre otras, que alimentan la llamada manósfera o la machósfera que decimos también, o mundo masculino extremo en Internet, revelan misoginia y una sensación de insatisfacción ante el supuesto derecho a tener relaciones sexuales que las mujeres les niegan. Porque aparte lo ven como un derecho y que nosotros estamos obligadas a darles eso que ellos buscan de nosotras. Y así como ellos dicen, o sea, desde este planteamiento creo, desde una opinión muy personal, creo que es lo mismo pero con otro símbolo. O sea, ellos dicen que nosotros buscamos solamente el dinero, la posición, la seguridad económica, lo que pueden pagar, el billete, ¿no? Pero entonces ellos nada más buscan de nosotros eso, el sexo, no buscan otra cosa. Y es a lo que nos reducen, a cuerpos que pueden penetrar y dejar cuando a ellos se les antoje. Entonces me parece interesante cómo manejan ese doble discurso que veíamos ayer y antier. Algunos incels abogan por la violencia contra las mujeres, así como contra los hombres que tienen la suerte de tener relaciones felices. Florence King, investigadora de incels en el Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización del King's College en Londres, le dijo a la BBC que en 2021 uno de los foros más grandes tenía 13,000 miembros activos y alrededor de 200,000 publicaciones. La salvedad que siempre hago es que no podemos decir que toda la subcultura incel sea violenta.
sostuvo la academia. Él tiene 7 millones. Aquí nos están hablando de 13,000, 200,000 publicaciones, 13,000 miembros, pero él ya tiene 7 millones. ¿Cuántos de ahí son mexicanos, latinos? Tiene también comunidad internacional, supongo. Entonces, muy fuerte este tema, muy fuerte este tema. Y él también, al ponerse ahí, nos está permitiendo visibilizar su discurso. Él también tiene que asumir esa responsabilidad de que se les está cuestionando ya desde herramientas psicológicas y sistémicas. Voy a hacer referencia a este librito y si ya lo tienes, lo que voy a leer está en la página 89. Hay un capítulo en este libro que habla de lo siguiente: acercamientos al machismo mexicano. Acercamientos al machismo mexicano. Fíjate. Dice, diversos autores han desarrollado teorías cercanas a las ideas de Adler para explicar algunos aspectos del carácter mexicano, incluyendo los que en otra era considerábamos parte del machismo, aunque estos escritores no siempre hayan utilizado ese término. Pensadores como Samuel Ramos y Octavio Paz, que reflexionaron con profundidad sobre la incipiente identidad nacional en la primera mitad del siglo XX, identificaron el machismo como un componente central del carácter mexicano. El primero, en su clásico ensayo El perfil del hombre y la cultura en México, en 1934, apunta: algunas expresiones del carácter mexicano son maneras de compensar un sentimiento inconsciente de inferioridad. Se observan rasgos de carácter como la desconfianza, la agresividad y la susceptibilidad, que sin duda obedecen a la misma causa. Anota también, el mexicano es pasional, agresivo y guerrero por debilidad. Por debilidad. Y añade, tiene una susceptibilidad extraordinaria a la crítica. Ayer alguien decía de las ovejas negras, no le puedo decir nada a mi esposo porque luego se enoja. No le puedo decir nada porque reacciona con violencia. Bueno, aquí está. El mexicano tiene una susceptibilidad extraordinaria, el hombre latino también, a la crítica, y el machista, obvio. Y la mantiene a raya, anticipándose a esgrimir la maldicencia contra el prójimo, lo que decíamos ayer. O sea, que a ti te incomode mi discurso y lo que diga aquí no significa que yo me voy a callar, más bien reflexiona por qué te está incomodando, por qué estás reaccionando con violencia ante lo que se está diciendo aquí. Por la misma razón, la autocrítica queda paralizada. No reflexionan, no están ellos haciendo un acto de introspección, de reflexionar en qué están mal, qué pudieran corregir, qué están haciendo ellos de mal para que tengan esos resultados. Necesita convencerse de que los otros son inferiores a él. No admite, por lo tanto, superioridad ninguna y no conoce la veneración, el respeto y la disculpa. No se saben disculpar, no saben reconocer que hacen daño y tampoco, mucho menos, saben reparar los errores. Por eso muchos de ellos son hasta cobardes a la hora de enfrentar el daño que provocan. Se esconden debajo de las faldas de su mamá, se esconden en la familia los oculta y secunda también que ellos no asuman la responsabilidad de sus actos. Entonces, dice, Ramos sitúa el origen de este sentimiento de inferioridad en la conquista y la colonia, aunque piensa que no se manifiesta plenamente hasta la independencia, cuando el joven país intenta dotarse de una identidad nacional propia y para ese fin comienza a imitar las instituciones políticas y culturales del viejo mundo. Ahí surge, dice Ramos, el sentimiento de inferioridad. México quiso, de un salto, ponerse a la altura de la vieja civilización europea. Y entonces estalló el conflicto entre lo que se quiere y lo que se puede. De ahí la vehemencia del nacionalismo farrón y del machismo bravucón y retador propios de la cultura mexicana. Octavio Paz también vinculó el machismo con la experiencia histórica del país, sometido desde siempre a las arbitrariedades del poder. Una palabra resume la agresividad, impasividad, invulnerabilidad, uso descarado de la violencia y además
atributos del macho, poder, la fuerza, pero desligada de toda noción de orden, el poder arbitrario, la voluntad sin freno y sin cauce. De manera más específica, relacionó el machismo con la conquista. Es imposible no advertir la semejanza que guarda la figura del macho con la del conquistador español. Ese es el modelo más mítico que real que rige las representaciones del pueblo mexicano. Se ha hecho de los poderosos, caciques, señores feudales, hacendados, políticos, generales, capitanes de industria. Todos ellos son machos chingones, como le dicen aquí en México. Soy chingón, ¿no? Entonces, Santiago Ramírez, psicoanalista que estudió en profundidad las vicisitudes del carácter mexicano, también ligó el machismo a la experiencia histórica de la conquista y la colonia, pero su análisis se centra en el mestizaje, esa combinación forzada de las poblaciones colonizadas e indígenas y que siempre, salvo rarísimas excepciones, se encontró constituido por uniones de varones españoles con mujeres indígenas. El mestizaje dio lugar a una profunda división entre los sexos, en la cual la mujer es devaluada en la medida en que paulatinamente se la identifica con lo indígena. El hombre es sobrevalorado en la medida en que se identifica con el conquistador, lo dominante y prevalente. Los hijos mestizos de tales uniones sufren las consecuencias de esta fatídica división. Como productos de la violencia no son deseados por nadie y como hijos de indígenas son devaluados, aún rechazados por sus propios padres. Crecen, por tanto, bajo la sombra terrible. La mayor parte de los mestizos nacieron bajo el estigma del desamparo y del abandono paterno. Desde ahí empieza la paternidad ausente, oveja negra. Lo que estamos viendo aquí, lo que estamos leyendo aquí es la herida transgeneracional del machismo. Una de las raíces. ¿Desde dónde viene? Y entonces dice aquí, la mayor parte de los mestizos nacieron bajo el estigma del desamparo y del abandono paterno. Ahí empieza, según Ramírez, la perpetua ausencia del padre, que caracteriza al mexicano y que constituye la esencia misma del machismo. Este esquema se transmite de generación en generación, porque los hijos abandonados se convierten inevitablemente a su vez en padres abandonadores, que es lo que tenemos ahorita en México, que hay muchas mujeres que son figura monoparental, son papá y mamá al mismo tiempo. Como consecuencia, se establece una estructura familiar cuyas dinámicas perpetúan la división entre los sexos y la misoginia. Es esto. Este es el libro que estoy leyendo. Entonces, fíjate, la herida transgeneracional del machismo. Qué importante es la salud mental y el trabajo interior. De ahí tanto desórdenes en tantas cosas en el mundo. Por supuesto, la falta de regulación emocional. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a seguir ya tomando como referencia este preámbulo. Vamos a hacer aquí un cachito del en vivo. Nos quedamos en el minuto 35. A los hombres nos cuesta más trabajo el mundo emocional. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios. El cuerpo calloso que usa uno de los dos hemisferios, en las mujeres es más delgado y es más flexible. Las mujeres tienen más capacidad de viajar, son maestras de dos mundos, entre lo lógico y lo emocional. Los hombres nos cuesta mucho trabajo salir de lo lógico a lo emocional y mucho trabajo salir de lo emocional a lo lógico. Necesitamos ayuda. Pues pobres de ustedes, se lo pierden. Y Adela, ¿no? Sí, claro, les cuesta mucho, pero pues vayan a adquirir herramientas. O sea, es que es muy fácil como delegarnos a nosotros la responsabilidad de hacer ese trabajo, y ayer lo comentábamos, ¿no? No podemos asumir ese trabajo ya, porque solo con lo mío puedo, dice la frase sistémica. Entonces tú arregla lo tuyo, yo arreglo lo mío, y cuando nos encontremos vamos a poder formar una mejor pareja. Pero mientras tú arreglas lo tuyo y yo arreglo lo mío, pues mejor somos amigos, mejor vamos creando una relación en donde no nos tengamos que involucrar como pareja para no sufrir como consecuencia de tus programas y los míos. Es que es muy importante establecer los vínculos de pareja sanos desde el principio. Y yo te he hablado muchísimo de los pilares del amor aquí en esta plataforma. Emocional, nos lo perdemos, pero eso es una cosa biológica, por eso las necesitamos. Ese es mi punto. Los hombres en este discurso de nosotras no. Sí, nos necesitan, pero necesitan a sus mamás. O sea, ellos necesitan la figura materna.
Ellos necesitan la figura materna, pero ¿qué pasa? Que la figura materna tiene que salir a trabajar en su mayoría de los casos. Y los niños pierden ese vínculo, pierden esa conexión con mamá, con la función materna. Y ahí empiezan las heridas, ahí empieza también la falta de herramientas para que ellos puedan sostenerse solos, que no nos necesiten, sino que nos quieran como compañeras, no para remendar lo que alguien no hizo bien, no para reeducar lo que alguien maleducó o malcrió. No necesitamos a las mujeres. Cuando yo digo, si nos necesitan, también digo, nosotros las necesitamos también. Todos estos hombres... Yo creo que por esto es el diseño, ¿no? Claro, Por eso es el diseño. El diseño es para que nos complementemos. Bueno, Pero eso hay ¿Sí se oye? prefieren una pareja siendo mujer-mujer, a quienes prefieren una pareja siendo hombre-hombre. Pero también en esas parejas hay un complemento. Claro. También Por eso te las digo que mujeres que se relacionan con otras mujeres buscan un cierto tipo de mujeres. Los hombres que se relacionan con otro también juegan ese juego del género. No sé si sea del género Hablamos del o del género. sexo, no lo sé, no lo sé. También Yo creo que este juego de roles. Ya va a hablar de roles, que para empezar, y decíamos en la sistémica, los roles fijos desgastan muchísimo la relación, la dañan, la llenan de nudos. Es importante intercambiar los roles para permitir que la pareja siga en constante evolución y crecimiento. De esto te habla muchísimo Joan Garriga en el libro El buen amor en la pareja. Te habla acerca de cómo los roles transgreden los límites del amor y los órdenes del amor. Y entonces es importante jugar en los dos lugares. Es importante que en el juego del amor podamos tomar los dos lugares, no que, por ejemplo, algo que yo les decía a las mujeres contemporáneas, sobre todo, porque ya las nuevas generaciones de chavas ya no traen tanto este programa, pero cuando me tocaba recibir personas de mi generación que tienen muy centralizada su idea de pareja, que todo su mundo gira alrededor de tener pareja, porque es una realidad, porque así nos formaron. Yo les decía, necesitas actualizar tus programas porque estás pidiendo algo que el hombre ya no te puede dar, porque es que quiero un hombre proveedor, es que quiero un hombre proveedor, es que quiero un hombre proveedor, sí. O sea, está bien que el hombre provea, pero no te vas a delegar a que te sostenga como si fueras una hijita. Actualiza tus programas para que tú también puedas tomar tu autosuficiencia, tu autodependencia, mejor dicho. La autodependencia es muy importante en nuestra vida personal, en nuestra vida adulta. Ayer lo hablábamos, cuando tú te conviertes en una figura dependiente en la relación de pareja, pues ahí se empieza a generar el desorden jerárquico en la relación de pareja y el desequilibrio en el intercambio y en el intercambio del dar y el recibir. Se genera el bloqueo, el conflicto, la deuda sistémica y como consecuencia la pareja deja de pertenecer a la relación y se convierte en otra cosa, en una relación de padre-hijo simbólico o de madre-hija simbólica. Bueno, otra vez, pero ¿por qué nos indicaron quién nos puso los roles? No queremos esos roles. Pues el patriarcado los puso porque es beneficioso para el patriarcado ese rol. Lo acabamos de leer en este libro. O sea, la mujer es una figura de servicio desde la conquista y desde ahí viene el programa de que el hombre es superior a la mujer, de acuerdo a lo que nos explica este librito maravilloso que te invito a leer, con mucha reflexión, con mucho cuidado también, con mucho pensamiento crítico. Entonces viene transgeneracionalmente transmitido a hombres y mujeres que nosotros somos menos que ellos y no somos menos. Tenemos grandiosas cosas que aportar en el mundo, en el campo de lo laboral, en el campo de lo educativo, en el campo de lo espiritual, en el campo de lo familiar, en donde cada quien decida extender eso que tenemos para dar. Talentos, virtudes, experiencia, conocimiento. Todos por igual somos seres valiosos y merecemos tener la oportunidad de compartir algo más que ser una figura de servicio. No somos sirvientas en la relación de pareja y a veces nos tratan como si lo fuéramos. A veces ni siquiera dan las gracias, ni siquiera levantan el plato, dan por hecho que nosotros tenemos que hacer ese trabajo porque ellos dan dinero. Entonces es importante ver los roles. Si tú te quieres manejar con roles dentro de la pareja que son fijos, esa pareja está condenada al fracaso y no va a ser una pareja a largo plazo. Y la consecuencia de los roles fijos es que tarde o temprano un tercero entra a la relación. Es una constante. No siempre sucede, pero la mayoría de los casos lo padece. Ok, vamos a llamarle juego de responsabilidades.
Pero ¿quién nos puso esas responsabilidades? Nosotros elegimos. Yo elijo mi responsabilidad de proveedor. No, no lo eliges. Te lo impuso el patriarcado. Es un programa. Es un sistema de creencias. No es que tú lo elijas. Te lo imponen desde que somos pequeños. Desde que ahí empieza el juego con mamá y papá. La niña tiene que hacer esto, el niño tiene que hacer esto otro. Esto no puede ser la niña, esto no puede ser el niño. Para mí es profundamente gratificante ser proveedor y protector. Para mí es profundamente gratificante saber que a mi mujer y a mis futuros hijos no les va a pasar nada porque yo le voy a poner el pecho a las balas si es necesario. Para mí como hombre. Sí, pero tampoco se trata de que pongas el pecho a ningunas balas. Y como decíamos anteriormente, o sea, sí, claro, el instinto protector es excelente, pero no desde ese lugar. No desde ese lugar. Además que las mujeres también tenemos el instinto protector. O sea, yo por ejemplo veo con mis hijos, con mis perrijos y con mis gatijos, pues yo tengo ese instinto protector. Y también veo madres que protegen muchísimo a sus hijos, que los cuidan, que sacan las garras, los defienden, van y los rescatan de lugares impensables. Tenemos las madres buscadoras, o sea, ¿de qué me habla? También las mujeres son súper protectoras, súper valientes, emprenden luchas que no deberían de emprender por amor a sus hijos. Todos lo tengan que hacer. Pero si alguien como yo se siente identificado con esta idea del hombre proveedor, del hombre protector, del hombre masculino, del hombre asertivo, del hombre trabajador, del hombre enfocado en sus metas, si a otros hombres les resuena, yo quiero abrir también la posibilidad a vivir el género desde esa experiencia. Pero les resuena como a 7 millones por lo pronto. Pues yo no me esperaba que fuera a resonar tanto y habría que analizar por qué resuena tanto. Pues porque traes todo un aparato de mercadotecnia detrás, porque hay un sistema también que te está apoyando para impulsar tu algoritmo. Entonces, por eso, o sea, no es normal, no es casualidad que personajes como él, como Diego Dreyfus, como por ejemplo Andrew Tate, que aquí no se mencionó en el artículo que compartí de la BBC, también Andrew Tate es uno de los personajes que también empezó a darle fuerza a este discurso de la Red Pill y de los incels. Yo te lo pregunto, porque seguramente pues tú tienes un intercambio ahí con la gente que te sigue. ¿Y por qué les resuena? A mí lo que me preocupa es que sacas a las mujeres de poder ser proveedoras, o procurar, o proveer, o cuidar, o poner el pecho de frente por su familia, que también lo hacemos. Lo hacen, pero o sea, yo desde ese otro lugar, desde el lugar de lo espiritual, no desde el lugar de lo físico. También. O sea, desde ese lugar ya se le olvidó, por ejemplo, Marisela, la mujer buscadora que terminaron baleando enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua, ¿no? O sea, cómo también ahí el sistema les falló, pero fue una madre súper valiente que se enfrentó al sistema de corrupción que existe en México. Entonces, claro que nosotros podemos proveer, claro que nosotros podemos defender, claro que nosotros podemos proteger, porque también tenemos esa fuerza, ayer lo hablábamos. Tenemos la fuerza masculina y la fuerza femenina dentro de nosotros simplemente por ser seres humanos. Entonces, todos tenemos esa fuerza. Y eso soy yo. Si asaltan a una pareja y la mujer se le pone así, a mí yo voy a sentir vergüenza por ese hombre. ¿Tú no? Hay muchos de esos que se esconden detrás de la mujer. No solamente para las damas, es que a mí no me gusta que nadie se esconda. A mí me gusta que cada quien asuma su propia Por ejemplo, hubo responsabilidad. ese evento, no sé si tú te acuerdas, como en 2018 hubo una tragedia en Estados Unidos que se metió un terrorista a un cine y balaceó hacia la gente y hubo 4 parejas en donde el hombre se puso, eso fue instintivo, eso fue reacción, eso no es ideología, eso es un instinto natural que tenemos los hombres de proteger la vida, de proteger a la tribu. Los hombres, hubo 4 hombres que instintivamente brincaron enfrente de la mujer, no hubo una sola mujer que lo Por hiciera. educación también, ¿no? Si nos educamos, También estamos en esa educación. Sí, pero aquí lo está poniendo desde un lugar muy, muy difícil, porque, o sea, estamos hablando del instinto de supervivencia. O sea, una persona te puede amar mucho, pero no significa que va a dar la vida por ti. Se me hace demasiado romántico eso. Demasiado romántico eso. O sea, si lo está poniendo desde esa perspectiva, pues no checa. O sea, no tenemos por qué entregar la vida por nadie, aunque amemos a la persona. O sea, no tiene por qué morir en su lugar. Es mi opinión. Aquí sí es mi opinión. De la protección a la mujer. En el mundo fantasioso que yo me imagino, porque la verdad, podemos aquí debatir muchas horas sobre lo que idealmente debería pasar y que no debería haber impunidad en México y que debería abrirse carpetas de investigación y deberían encontrar a todos los feminicidas. Pues sí, idealmente. Idealmente eso no va a pasar. ¿Sabes cuál es el mundo ideal que yo me imagino, Adela? A ver, que la tribu encuentre ese cabrón. Que la tribu castigue a ese cabrón. Yo sé que no está bien, por eso soy un youtuber, yo no soy político. Pero yo sí creo que es responsabilidad de los hombres cuidar a los otros hombres. Yo sí creo. Eso que está diciendo es súper peligroso, porque
Se han visto, por ejemplo, estos casos de hacer justicia con la propia mano. Ya en México se están viendo esos casos y tampoco va por ahí. O sea, yo creo que más bien es buscar estos sistemas que funcionen. O sea, emprender ese proceso de nosotros como sociedad ir ordenando ese sistema que en lugar de estar a favor de las personas que sufren violencia, abuso, acoso o incluso son desvividas, que funcione y que esté a favor de esas personas que pasaron por esas experiencias traumáticas de dolor e incluso de muerte. Entonces, no es la solución tampoco eso, que como sociedad nosotros nos vayamos a buscar a los perpetradores. Para eso está un sistema que se supone que se formó precisamente para hacer ese trabajo. O sea, como si estuviera incitando a su comunidad a que lo haga, a que hagan justicia por su propia mano, y tampoco creo que sea la solución. Debemos de decir, aunque sea mi hermano, aunque sea mi tío, aunque sea quien sea, es parte de la tribu. Ese cabrón se pasó de mesa con una mujer y todos lo vamos a decir. Eso es un linchamiento, no es fuente o vacuna. ¿Qué vas a hacer? ¿Linchar al hombre? Por eso yo ¿O no soy denunciar político. al hombre? Por eso yo no soy político. Pero entonces, Dice que no es político, pero comunica muchísimas cosas que van en función de la política. O sea, que está él planteando un discurso donde él quiere generar un cambio colectivo. Y eso es hacer política. Ya el simple hecho que haga, que tenga tanta comunidad, él es un comunicador. Y eso ya te pone en ese lugar. pues por la mitad, esa es mi creencia del mundo ideal. Ok, no está bien, no lo hagamos así. Entonces, trabajemos para atender a políticos votemos por políticos que impulsen. Bueno, el problema es que el sistema político no funciona. Está colapsado. Es la mentalidad que tenemos las personas, pero no solo es cultural. Entonces ahí sí se requiere un nuevo sistema que va a surgir a partir del movimiento feminista. Es lo que está buscando el movimiento feminista. Crear un nuevo sistema en donde todos seamos mirados por igual. No que el privilegio, el beneficio de la justicia, que la impartición de la justicia sea nada más para los privilegiados, para los que pueden pagarla, sino que sea para todos. No importa si la persona que se está juzgando es un político, tiene apellido rimbombante, es poderoso, porque es lo que sucede en este sistema. Por eso no funciona. Por eso es tan traumatizante el sistema que tenemos actualmente, porque no está del lado de las personas que padecen precisamente el machismo en todas sus escalas. Antagonismos culturales, traemos no solo los hombres, y muy acendrados, hombres y mujeres. pero no solo los hombres protegemos agresores, también hay abuelitas que para no separar a la familia ocultan al tío toquetón. Eso sí, ¿eh? Hola Fresi, bienvenida. Bonita tarde. Gracias por su tap. Gracias por compartir el en vivo. Gracias. Esto sí es muy cierto y yo te lo hablo desde la experiencia profesional a la hora de que estoy descodificando y analizando los árboles familiares. Es muy recurrente el abuso sexual dentro de los sistemas familiares. Por aquí tengo un libro también, déjame ver si lo encuentro a la mano, que se llama Secreto de Familia. Déjame ver si lo tengo aquí a la mano. Es un libro muy interesante que habla precisamente... No, creo que no lo tengo aquí. Aquí está. Ay, aquí está. Uy, este libro me encantó. Fue de los primeros que leí al terminar mi formación como consteladora. Mi primera formación como consteladora fue de los primeros libros que leí. Este es un libro que te habla muchísimo del abuso sexual dentro del sistema familiar. Y te habla de las historias. A partir de las historias te va platicando cómo han vivido estas mujeres, cómo ellas crecieron, cómo fue su vida adulta después del abuso sexual y cómo el perpetrador nunca se ve. O sea, cómo siempre está oculto y generalmente las mujeres son las que tienen el pacto de silencio. Entonces, cómo no se atreven a denunciar al perpetrador. O sea, nosotros tenemos la estadística que son 10 mujeres al día. Diariamente 10 mujeres pierden la vida en nuestro país como consecuencia de pues estas enfermedades mentales y los trastornos de la machósfera. Sin embargo, faltan los casos que no se reportan
Porque sí, efectivamente, o sea, a veces las niñas que les dicen a sus abuelas o a su mamá, oye, el primito, mi hermanito, no saben cómo manejar estos traumas. Y muchas veces se culpa a las niñas por lo que les pasó. Y llevan en silencio muchas de ellas y muchos de ellos porque también hay niños, los niños abusados, imagínate, también esa es otra causa sistémica del trastorno mental de los hombres, el abuso sexual que no se han atrevido a mencionar, que no han tenido la oportunidad de hablarlo con nadie. Yo he tenido en la silla de trabajo, en el campo terapéutico de acompañamiento, he tenido hombres que han revelado por primera vez su abuso sexual y es muy fuerte. Y estoy hablando de hombres adultos, mayores de 30 años, donde por primera vez, y escucho muy frecuentemente esta frase, es la primera vez que lo digo, muy frecuentemente, como que tengo ese talento de revelar secretos. Y estas personas que llegan desde su dolor, también desde su frustración y sobre todo desde su enojo, porque lo que más hay ahí en esa memoria emocional es enojo a causa del sentimiento de injusticia, a causa de que no hubo un aliado ahí, que no tuvo con quién llorar, que no se sintió defendido, comprendido, apoyado. Entonces imagínate, esos niños serán el futuro, las futuras parejas, los futuros padres. Y el problema cuando hay un abuso sexual que no se gestiona, que no se trata el trauma de manera correcta, es que o lo repiten o empiezan a tratar de adormecer el dolor del trauma a partir de las sustancias, del alcoholismo. No se pueden vincular con las mujeres porque también les afecta en su vida sexual, les afecta. Y al no poderse vincular, por supuesto, se incrementa el dolor. Entonces es muy fuerte tratar un abuso sexual que ha sido callado durante años, durante décadas, hasta que por fin toma la fuerza, se genera ese espacio de confianza donde por fin lo pueden hablar sin que sean juzgados, culpados, recriminados, que nos burlemos, porque también está esta barrera, este bloqueo para que ellos puedan compartir su experiencia como lo vivieron. Entonces sí, hay muchas mujeres que se han puesto del lado del perpetrador, del lado del abusador, la abuela, la tía, la mamá misma. ¿Qué te digo cuando meten a la casa una nueva pareja? Esto también es muy recurrente, cuando el abuso sexual viene de la nueva pareja de la madre o del padre, dependiendo sea el caso. Híjole, eso también los hijos lo proyectan en forma de enojo y hasta de odio hacia sus padres, por no saber elegir bien al compañero o a la compañera de vida, porque cuando levantaron la voz no le creyeron, porque el padre o la madre centralizó tanto la pareja en su vida que solamente priorizó eso y no se fijó lo que se estaba llevando entre las patas. Esto es súper delicado y ahí está, las consecuencias es que vivimos en una sociedad traumatizada que sigue guardando pactos de silencio, que sigue llevando los secretos solos, y que no se han puesto en manos de una persona que los pueda acompañar a sanar, a reconocer ese dolor, para que lo puedan liberar y se puedan relacionar sin el peso de esa carga. Sí, terrible, terrible, y lo tenemos que cambiar, y a eso es a lo que me refiero. Hay que atacar a dos bandas, hay que escuchar a los hombres, hay que hablar con los hombres, hay que fomentar la salud mental de los hombres. Yo no digo y hay que escuchar y atender la salud mental. Sí, pero que lo hagan en espacios correctos, no en las cantinas como propone él, no a través del coach como propone él, ¿no? Te leo, Meli, a ver, ¿qué dices? ¿Por qué en la familia ocurren abusos si es el lugar donde se debería proteger el alma? Por los trastornos mentales, por la pornografía, por la hipersexualización, por el alcoholismo. Hay muchas razones que están detrás del abuso sexual. Es multifactorial, no solamente es una sola cosa. Para saber y comprender en la particularidad del caso, tendríamos que analizar el caso primero, para poder entender desde dónde se configuró el patrón del abuso. Porque también hay abusos que lo provocan los niños. Yo te hablaba ayer de mi abuso sexual, de cómo mi primita me abusó poniéndome películas pornográficas. Y era una igual que yo, no fue un adulto, fue una niña igual que yo, de mi misma edad. Entonces también hay niños abusadores. No solamente los adultos están
no solamente los adultos abusan. Entonces hay muchas causas, no solamente es una. Y ahí es un dolor súper profundo, o sea, por eso se traumatiza a la persona, por eso es un trauma complejo cuando hay un abuso sexual o una violación, cuando hay incesto, es un trauma complejo, porque solamente él va a vivir sus efectos, o sea, los efectos del abuso son diversos, no todos lo llevan de la misma manera, no todos asumen el trauma de la misma forma, no todos integran herramientas para poderlo primero reconocer y luego trascender, trabajar en el trauma. Entonces dice sí, y defiende a la nueva pareja porque hay más lealtad con alguien que apenas llega, por la centralización de la pareja. ¿Ok? Lo mencioné hace un ratito, por cómo las personas tienen tan centralizada el cumplirse, estar en una relación de pareja que no se fijan ni con quién se están enredando. Apenas pasa una semana y ya se están hablando de amor. Ya en un mes ya hicieron todo. Ya se juntaron, ya cogieron y ya se embarazaron. Entonces no dan tiempo para realmente conocer a la persona, conocer cómo reaccionas. Están conociendo a las personas dentro de la relación y eso es súper peligroso, más cuando tienen niños. Te voy a decir algo desde la sistémica y algunos se van a atacar, ¿eh? Cuando tú tienes un hijo pequeño, lo menos que debes de pensar, si estás separada, si eres mamá soltera, si te divorciaste, o si eres papá soltero, si te divorciaste, lo menos que debes de pensar es en tener otra pareja. Tu enfoque tiene que estar en tu paternidad y en tu maternidad. Y cuando tengas tiempo, entonces te enfocas en la pareja. Porque cuando están los niños, no hay tiempo. Los niños son de alta demanda. Necesitan cuidados, buena crianza, contención, regulación emocional, atención, apoyo, protección, función nutricia. ¿A qué horas vas a tener tiempo para sostener una relación de pareja? Entonces a algunas personas no les gusta que desde la sistémica se les hagan estas estas reflexiones y que el darse cuenta, como decimos en el proceso, ¿no? Estás en el darte cuenta y no tienes tiempo. Entonces enfócate en tu deber. ¿Por qué? Porque la vida te va a preguntar por esa alma. ¿Qué hiciste con el hijo que pariste? ¿Qué hiciste con el hijo, con la hija que concebiste? ¿Cómo lo cuidaste? ¿Le diste lo que le tenías que dar? ¿O empezaste con pajaritos en la cabeza, viendo el príncipe azul, buscándolo, metiéndote a Tinder, metiéndote al Bumble, metiéndote a todos lados para cumplirte el sueño, la ilusión, tu cartita de Santa Claus para tener pareja? Es súper peligroso. Y te digo, hay gente que se ataca, ¿no? Cuando les hago la referencia de que, oye, pues tu hijo está muy chiquito, tú deberías de estar enfocada más en ser mamá que en buscar una relación, porque no tienes tiempo. Son los órdenes del amor, ¿ok? Dice, ¿y qué hay con esos casos? Usualmente los niños replican ese mismo abuso, sí, exactamente. Los niños abusados se convierten en los futuros abusadores, porque es una manera en que ellos visibilizan lo que les ocurrió. Es una forma de sacarlo. Lo proyectan, lo hacen, lo repiten. Es una forma de atraer la atención del adulto para que vean su dolor. No es sano desde ese lugar, evidentemente, pero hay niños que prefieren callarse por el nivel de maltrato que viven en su casa, porque no hay oídos para ellos, porque los papás están, como te decía ahorita, o en la pareja, o en el trabajo, o en el partido de fútbol, o en el iPad, o en el celular, o viendo porno, o en otros asuntos, en lugar de prestar oídos a sus hijos, atención, que se genere ese vínculo de confianza. Ese vínculo de confianza tiene que ver con los padres, no con los hijos. La confianza no surge de la nada, no es magia, se construye a través del vínculo afectivo. Y cuando la confianza se rompe, y se rompe desde el abuso, porque de entrada hay que sanar la memoria de que por qué mi mamá no estuvo ahí para cuidarme, porque mi mamá me dejó solo con el lobo, porque mi mamá me dejó sola con el perpetrador. ¿Por qué me dejó en las manos de alguien que me iba a dañar? Se pierde la confianza. Y entonces se interrumpe el amor en los vínculos filiales
y se incrementa el daño, el dolor y por supuesto el trauma. Qué difícil es cuando hay abuso y los papás no te creen hasta ya después de años. Exactamente, es muy doloroso. Se interrumpe el amor, se hacen nudos los vínculos, decimos en la sistémica. Los vínculos se llenan de nudos a partir de dramas familiares como este. Y es terrible que no te crean, es terrible que sigamos pensando que, aunque también, fíjate, yo atendí un caso hace varios años atrás, trabajé con un adulto, pero esa persona adulta pues tenía una niña, ¿no? Una hija, y acusó falsamente a su abuelo de abuso. O sea, no era cierto. Y con ello pues se rompieron los vínculos familiares, hubo muchísimas broncas, porque también esta es otra parte, ¿no? Las denuncias falsas que también parten de un trastorno mental, parten también pues de la dinámica familiar, de la educación que se les da a los niños, de pues diversos factores, ¿cierto? Pero sí, también encontramos eso, las denuncias falsas, que los niños están diciendo que son abusados cuando en realidad no lo son. Por eso es tan complicado a veces para las autoridades, pues, visibilizar el abuso, porque pues también se prestan de pronto a que puede ser que no sea verdad. Pero cuando es verdad y cuando no se le cree al niño, pues evidentemente se le rompe el corazón, se le rompe el alma. Cuando se rompe el alma, oveja negra, cuando tus padres te rompen el alma porque no estuvieron de tu lado, porque te abandonaron, porque te maltrataron, porque hubo abuso narcisista, híjole, es un camino largo y complejo. No creas que va a ser como limpiarte los chakras, como irte a tomar la ayahuasca y ya se va a borrar eso, no. Hay una súper tarea que hacer a nivel interno y a nivel también incluso espiritual para poder trascender todo ese dolor que causó ese trauma. Dice, sí, es curioso cómo de ser víctima se vuelve victimario. No es curioso, es el movimiento de compensación y reparación. El niño está buscando reparar su dolor a través de sacar el daño, a través de hacer daño. Es lo mismo que vemos en el maltrato animal, por ejemplo. En el maltrato animal lo vemos también. ¿Por qué hay personas que maltratan animales? Porque llevan tanto dolor adentro que están buscando un chivo expiatorio. Es una proyección de su propio dolor. Son ellos mismos queriéndose asesinar. Pero como no se puede, no tienen el valor para desvivirse, entonces desviven a otros, maltratan a otros. Es un movimiento incorrecto, negativo, tóxico, por supuesto, y insano, por supuesto, de reparación. Así funciona el inconsciente. Dice, ¿cómo se integran los abusos entre primos como tu caso? Pues trabajando en terapia. Siempre. La terapia va a ser el camino para trabajar el abuso y el trauma complejo. En constelación también se trabajan los abusos. ¿De 3 veces? Sí, la herramienta de la constelación te sirve para trabajar trauma en cualquiera de los niveles. Y cuando estamos hablando de abuso sexual, de incesto o de violación, pues eso es un trauma. Entonces sí, es una herramienta para trabajar eso. Hola Esme, ¿cómo estás? Qué gusto de volverte a ver. ¿Cómo estás? Bonita tarde. Ok, vamos a seguir.